Entonces veamos, ¿qué dice acá? Dice, sea la función x más 2. Bueno, ¿qué es una función por tramo? Básicamente una función por tramo es una llave que está compuesta por dos más funciones. Esas funciones, estamos hablando de funciones lineales, de funciones cuadráticas, de otra lineal, de tres lineales, dos cuadráticas, una cúbica, o sea, varias. Por ejemplo, acá, función por tramos, yo acá le he dado algunos ejemplitos. Acá tenemos constante, cuadrática lineal, irracional, lineal, valor absoluto. O sea, puede ser cualquier cosa. Puede haber menos 2, puede haber un 0, puede haber un 5. Eso es independiente. Entonces veamos qué dice acá. Acá sale un símbolo. Este símbolo de acá significa menor o igual. Cuando dice x menores a menos 1, lo que está diciendo ahí, pero lo vamos a escribir acá abajo. Cuando dice x menores a menos 1, lo que dice acá que son, esto significa menores e iguales. ¿Quiénes son los menores iguales a menos 1? ¿Los que están a la derecha o a la izquierda del menos 1? Pregunto. Lo que está a la izquierda, dice Anabela. Sí, porque justamente los menores siempre están a la izquierda y los mayores son los que están a la derecha. ¿Y qué significará cuando dice doble raya? ¿Qué significa que son e iguales? Que puede ser menos uno. Claro, que lo contiene. Está muy bien, porque lo contiene, que lo contiene. Vamos al celeste. El celeste dice acá, vamos a marcarlo también con negrito, dice menores, x, menores. Esto, la doble barra, esto significa entre o comprendido. Dice acá los valores entre menos 1 y 1. ¿Quiénes son los valores que están entre menos 1 y 1? Y podría ser el 0,5, el 0,2, el 0,3, cualquiera. Ahora, pregunto, ¿al menos 1 lo contiene y al 1 lo contiene? La respuesta es, puede ser entre o comprendido. La respuesta es no. No lo contiene, ¿por qué? Porque le falta el palito de abajo. Entonces quiere decir que llega hasta 0,999 y hasta acá menos 0,999. Entonces, esto sí solito significa menor estricto o mayor estricto. Quiere decir que no contiene el número. Y el último, que es el rojo, que dice x mayores a 1, eso significa mayores. Hay que estudiárselo, mire, para qué lado es menor, para qué lado es mayor. No es mucha historia, está fácil. Este es mayor estricto. ¿Qué quiere decir? Que esta función va del 1 a la derecha. Cuando diga mayores, voy del número a la derecha. Cuando diga menores, del número a la izquierda. Puede ser 1, 5, 6, puede ser cualquiera. Ahora, dado ahí, voy a hacer pausa. Sacamos pausa. Bien, la pregunta es, sí, hay que reemplazar el 0, que me preguntaba Anabela por el costadito. Dice, el resultado de f de 0. Hay que reemplazar el 0. La pregunta es, ¿lo reemplazo en el primero, en el segundo o en el tercero? ¿Dónde está el 0? ¿El 0 anda por ahí, el 0 por ahí o el 0 anda por acá? ¿En qué color anda? En el segundo, dice Celeste. Sí. Parece que estoy hablando loco, pero hay gente que me habla en el chat en la otra pantalla. Pero no estoy loco, no estoy loco. Sí, el 0 se reemplaza acá. Entonces, cuando dice f de 0, se reemplaza acá. Entonces, vos lo reemplazarías en el celestito. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. Terminó el ejercicio. Ahora, cambio. Pongámosle, ahora yo les digo, en vez de f de 0, les voy a decir, por ejemplo, f de 10. ¿Dónde reemplazo el 10? ¿Acá, acá o acá? Sí, en el tercero. El 10 anda por acá, o sea, el 10 son los mayores a 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar el 10 ahí. 3 por 10, 30. Más 4, la respuesta a este sería 34. Está muy fácil. Está muy fácil. Ahora pregunto. El 10 que acabo de inventarme, ¿puede ser el 10 mayor a 1? También estar entre menos 1 y 1. Y a la vez, ¿puede ser menor a 1? ¿Puede pasar que las tres cosas, que el número esté en las tres? No, nunca. Nunca un valor puede ser mayor a 1 y a la vez menor a 1. Jamás. O es mayor a 1, o sea, o es más grande que 1 o es más chico que 1. Así que siempre, cuando diga f de 0, f de 10, f lo que ustedes quieran, se reemplaza en la primera, en la segunda, en la tercera o en ninguna. Pero nunca en ambas. Nunca en ambas. O en las todas. Segundo ejercicio, f de menos 3. ¿En cuál de las tres yo tengo que reemplazar? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Vamos a pintar. Yo acá, yo pongo los números, que sería el menos 1, el menos 1, el 1
y el 1. Me dicen la primera, claro, porque el menos 3 estaría de este lado. El menos 3 anda por acá. Vamos a poner un poquito más grueso. El menos 3 anda por acá. Entonces yo el menos 3, vengo, lo reemplazo acá. Menos 3 más 2 es menos 1. Acá me faltaba el menos. Esa sería la respuesta correcta. Nada más. ¿Cuándo sería la del medio? Y cuando me diga, por ejemplo, f de 0. Reemplazo el 0 acá, 0 al cuadrado es 0. ¿Cuándo sería el tercero? Cuando diga 2, 3, 4, 5. Es una pavada esto, pero es eso nada más. Entonces, por ejemplo, f de 5, el 5 anda por acá. 3 por 5, 15, más 4, 19. Eso es todo. ¿Qué hay que saber? Leer esto que está acá. Es lo único que hay que saber. Leer eso que significa del menos 1 a la izquierda. Leer esto que significa los números comprendidos entre menos 1 y 1, que serían esto. Y leer esto que serían los mayores a 1. Eso es todo. Me quedan dos más. F de 5. ¿En cuál de los tres tengo que reemplazar? En el tercero. En el tercero. Entonces vamos a pintar acá en el tercero. ¿Por qué? Porque justamente el 5 es mayor a 1. Estoy reemplazando el 5. Como el 5 anda por este lado, yo el 5 lo tengo que reemplazar acá. 3 por 5, 15, más 4, 19. Esa es la respuesta correcta. No hay más nada. No hay más nada. Me queda la última. Me tengo la última. A ver, voy a ver el mensajito que me han escrito. Voy a poner pausa. ¿Dónde está la pausa de esto? Espera, que se me perdió. Ahí está. Entonces, en este, vamos a ver qué pasa. Pregunto. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Dónde reemplazo el 1? ¿En la primera, la segunda o la tercera? En la tercera. Ah, ¿y por qué no en la segunda? Porque el 1 está en los dos. El 1 tanto está acá como está ahí. Dice, porque no lo toma. Bien, no se reemplaza en ninguno. Porque esto hemos dicho que es los menores a 1 sin tocar el 1. Estos son los mayores a 1 sin tocar el 1. Entonces, la respuesta es no existe. Ahora, se reemplazaría en la segunda si hubiera tenido doble raya. Se reemplazaría en la tercera si hubiera tenido doble raya. Pero como ninguno de los dos lo contiene, porque eso significa mayor a 1 sin tocar el 1, el otro significa menor a 1 sin tocar el 1, quiere decir que no existe. Que justamente hablamos, o se reemplaza en la primera, o en la segunda, o en la tercera, o en ninguna. Claro, justamente toca esos valores. Pero no hay más nada. Ya hemos hecho una que pasa por acá, una que pasa por acá, una que pasa por acá, y por último, una que no pasa en ninguno. Más de eso no hay. Más de eso no hay. No existe más nada y eso sería